Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso yo soy, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Miércoles Santo, cada vez más cerca los días de la pasión, del dolor profundo de Jesús. El Evangelio de hoy es la traición de Judas, esta vez según San Mateo. Y volvemos otra vez a tomar conciencia de este drama de la traición y tomar conciencia de que tú y yo también tenemos un traidor escondido en el corazón y que en cualquier momento los que ahora nos decimos amigos de Jesús podemos llegar a traicionarlo en cualquier momento. Me ha tocado ver muchos jóvenes que han participado en misiones, actividades como tú ahora, que pasados 2 años, 3 años, se han convertido en todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Pasar de ser amigos de Jesús, amigos de las cosas de Dios, a ser enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia. Es muy sutil el proceso por el que uno se convierte de amigo en traidor, de amigo de Cristo en enemigo de Cristo. Veamos el caso de Judas. Judas cayó, Judas se perdió. Podemos intuir eso de estas palabras de Jesús: ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Si dice esto Jesús, es altamente probable que Judas se perdió para siempre. Más le valdría no haber nacido. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es 1 de Timoteo 2:3. Dios quiere que todos los hombres, Dios quería que Judas se salvase. Aunque conocía que Judas lo iba a traicionar, Dios, cuando creó a Judas, y Jesús, cuando eligió a Judas, querían que Judas se salvase. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Dios hace todo lo posible porque los hombres se salven. Y Jesús hizo todo lo posible porque Judas se salvase. Lo intentaba todos los días, conquistar su corazón todos los días. Mirarlo con amor, con cariño, para que su corazón apartase esa sombra de traición. Pero no lo consiguió, porque cuando un corazón se endurece, ni Dios puede entrar ahí. El proceso de la traición de Judas. ¿Cómo es posible? Pregúntate esto, a mí no me deja de asombrar. ¿Cómo es posible que una persona tan amada por Jesús, tan elegido por Jesús, se llegase a perder, llegase a generar en su corazón esa aversión, esa oposición a Jesucristo? Un hombre que ha vivido posiblemente
3 años completos, día y noche, 24 horas con Jesucristo, escuchando sus palabras, mirando sus ojos, viendo los milagros, las enseñanzas. Con cuánto cariño Jesús no simplemente predicaba a la multitud, sino que dice el Evangelio que aparte a ellos, a los 12, les explicaba todo, con calma, con paciencia, con ternura. Un hombre así, que ha recibido tanto de Cristo y tanto de Dios, ¿cómo es posible que se perdió? Pues mira, vamos por pasos. Creo que a Judas le pasó esto. Primero, desalineación interior con la voluntad de Dios, que nos puede pasar a ti y a mí. Desalineación interior con la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? A veces nos molesta la forma en que Dios hace las cosas y empieza a haber una desalineación interior entre la voluntad de Dios y mi voluntad, de tal manera que digo, no me gusta cómo Dios está haciendo las cosas, y te empiezas a rebelar contra Dios sin darte cuenta que lo que dice la palabra, mis planes no son tus planes, mis pensamientos no son tus pensamientos. Igual que dista el cielo de la tierra, así es diferente mi forma de pensar de tu forma de pensar. A Judas le empezó a molestar el yugo de Cristo. Carguen con mi yugo, dijo Jesús. ¿Qué es el yugo? El yugo es una pieza que se pone aquí en el cuello de los animales para unir, digamos, 2 bueyes y que vayan jalando de una carreta o de un arado. El yugo es una pieza rígida que te une con otro que va en la misma dirección y solo hay una dirección. Y dice Jesús, carguen con mi yugo. O sea, yo voy en una dirección. Si cargas con mi yugo, tú vas en la misma dirección que yo y no hay otra dirección. Y a Judas le empezó a molestar el yugo de Cristo. No quería ir en la misma dirección que Cristo. Y empezó a pensar en su interior, ¿por qué hay que hacer así las cosas? A ver, ¿por qué siempre se hace como dice Jesús? ¿Por qué no hay aquí forma de que esto sea democracia? Y de que yo opino A y tú opinas B. ¿Y por qué siempre hay que hacerlo todo como dice Jesús? Le empezó a molestar el yugo de Cristo. Le lastimaba. Porque claro, imagínate otra vez la imagen del yugo. Si tú te haces el esfuerzo de quererte desviar por el camino, te empieza a doler esa pieza que te une al otro animal. Entonces, cuando los jóvenes, por ejemplo, ven los mandamientos, las 10 normas, las reglas, dicen, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Cuando ven la enseñanza, la doctrina de la iglesia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte moral, sexual, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo tener relaciones con mi novia? ¿Por qué no puedo tener la libertad para hacer lo que yo quiero con mi sexualidad? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué siempre así? Empieza a doler el yugo. Empieza a haber una desalineación interior con la voluntad de Dios y con la norma de la iglesia. Y por ahí empieza la traición. Esas dudas de fe que dicen los jóvenes que tienen, es que tengo dudas de fe, son ideas del mundo. Ideas del mundo. ¿Por qué la iglesia hace las cosas así? ¿Por qué la iglesia dice esto acerca de la ideología de género, los homosexuales, el aborto, la eutanasia? Y empieza a haber una revolución, una rebelión interior. Por ahí empieza la traición. Número 1. Número 2. Judas empezó a tolerar pequeños pecados. Tolerar pequeños pecados. Empiezan las infidelidades grandes por infidelidades pequeñitas. Pequeños pecados. Dice el texto en Juan 12:6, aquí anota el evangelista de una forma muy observadora, Judas era un ladrón, dice el apóstol San Juan, evangelista, escribiendo, y como tenía la bolsa, robaba de lo que echaba en ella. O sea, es que a Judas esto le venía de lejos. Es que Jesús le encargó la bolsa del dinero, administrar entradas, salidas. Y lo que hacía Judas era mirar a un lado, mirar a otro, no me ve nadie, meto la mano en la bolsa, saco una
una moneda. Un día una moneda, otro día otra moneda, otro día otra moneda. Y así, tolerando pequeños pecados, te vas convirtiendo en un ladrón. En un ladrón. Y entonces en ti y en mí pasa lo mismo. Una mirada, por ejemplo, a una cosa que es obscena, una mirada un día, otra mirada otro día, otra mirada otro día, y así te conviertes en un adicto a la pornografía. Y llega un momento en el que ya no puedes salir. Con pequeños pecados tolerados y permitidos, vas haciendo de ti un gran pecador. Un pequeño hilo que te amarra, otro pequeño hilo, y otro pequeño hilo, y otro pequeño hilo, y ya no te puedes mover. Pequeños pecados tolerados de cada día, cotidianos, te convierten en un gran pecador. Una mentira un día, otra mentira otro día, pequeñas mentiras, te convierten en un profundo mentiroso. Ya es una adicción, ya es una afición lo que tú tienes al pecado. Eso le pasó a Judas. Tercera cosa que hizo Judas mal. Como no reconoció su pecado, como digamos, nunca se confesó con Jesús, entonces abrió la puerta a Satanás. Y es que cuando tú tienes alguna tentación o algún pecado encubierto, oculto y escondido y no lo vomitas, no lo hablas, no lo confiesas, entonces ahí vas dejando lentamente que Satanás se apodere por completo de tu corazón. ¿Te acuerdas que ayer escuchábamos que Satanás entró en Judas después del bocado que le dio Jesús? Dice, después del bocado entró Satanás en él. Es que Satanás no tumba puertas. Satanás entra por puertas entreabiertas. Satanás nunca tumba una puerta a la fuerza. No tiene poder para eso. No es que Judas fue poseído de una forma involuntaria. Eso casi nunca sucede. Posesiones involuntarias casi nunca suceden. Lo que pasa es que vamos abriendo puertas. Vas abriendo puertas. Con tus pequeños pecados mantenidos, tolerados y persistentes, y no confesados y ocultos, entonces vas abriendo puertas. Y Satanás entró en Judas. Y Satanás puede entrar en ti. No, padre, voy a hacer un poseso. No, es que estás abriendo puertas. De hecho, tienes muchas rendijas abiertas. Tienes muchos espacios entreabiertos. Y por ahí va a entrar profundamente Satanás. Y cuando ya entre y se apodere, pero así, fuerte de tu corazón, olvídate. Ya no hay manera. Ya no hay manera. Cuarta cosa que hizo Judas. Fíjate, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, bíblicamente tiene un reflejo en el Antiguo Testamento. Era el precio de un esclavo. Era algo muy barato. Era muy poco valor. ¿Cómo se le ocurre a Judas vender a Cristo, al Hijo de Dios, por 30 monedas? Lo que vale un esclavo, lo que valía un esclavo. Pero no te asustes, porque tú y yo hacemos algo peor todavía. Vendes a Cristo por 3 minutos de placer. Vendes a Cristo por 3 minutos de placer. Porque un pecado mortal es entregar a Cristo a la muerte, pero entregarlo totalmente a la muerte, a cambio de tu pequeña dosis de placer. Esto es escandaloso, escandaloso. Y no te olvides jamás de que un pecado mortal, aunque te hayas tú habituado a caer en él y te parezca normal, familiar, eso es entregar a Cristo a la muerte, venderlo por menos que 30 monedas. Vendes a Cristo y ganas tu infierno por 3 minutos de placer. Simplemente reflexiona, simplemente reflexiona. Y por último, fíjate qué interesante es esto.
El demonio tenía prisa por acabar con Judas. Por eso, después de la traición, aunque Judas se dio cuenta, porque dijo, he entregado sangre inocente, en ese momento el demonio pone en marcha otra estrategia, digamos, de fuerza superior para que Judas se quite la vida. Dice San Ambrosio, un santo padre de la Iglesia, si hubiera seguido vivo, se hubiera arrepentido. Si hubiera seguido vivo, se hubiera arrepentido. Estaba ya en el proceso de la conversión. Ya se dio cuenta, he vendido sangre inocente. Son palabras de Judas. El demonio tenía prisa por quitarle la vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando te quitan la vida, ya no hay tiempo de arrepentirse. La muerte es el final de la capacidad de arrepentirse. Ya no puedes. Por eso el demonio era enviando demonios para que Judas se ahorcase y se quitase la vida. Y ya que se quitó la vida, ya no había tiempo de arrepentirse. Hermano, atiende. El demonio hace esto contigo. Primero te hace caer mortalmente y segundo va a buscar quitarte la vida. ¿Para qué? Para que no tengas oportunidad de arrepentirte. El demonio quiere condenarte, que te condenes para siempre. Entonces ten cuidado porque es doble estrategia. Primero, te seduce con pecados mortales y segundo, va a intentar que estando en pecado mortal pierdas la vida. Porque mientras hay vida, hay tiempo para arrepentirse y convertirse. Por eso fue muy rápido, ¿te diste cuenta? Fue muy rápido lo de Judas. Todo el infierno volcado en él para que se quitase la vida. Y al final es un triunfo de Satanás. La verdad lo hizo bien con Judas. Lo hizo bien con Judas. Le salió, digamos, la jugada perfecta. Lo engañó, traicionó a Cristo e hizo que se quitase la vida rápido. Porque como dice este padre de la Iglesia, si hubiera seguido vivo, se hubiera arrepentido. Cuidado con Satanás, con las tentaciones, con los pecados mortales y con entregar a Cristo por menos de 30 monedas. Pensemos hoy entonces en nuestra oración, en estos procesos de traición, en ti y en mí, que hoy día, gracias a Dios, nos consideramos amigos de Jesús. Pero esto no está asegurado. Esto no está asegurado. La gracia, por un lado, va a estar llevándote a que seas cada vez más santo, cada vez más amigo de Cristo, pero no pierdas de vista que todo el infierno tiene otro plan contigo. Todo el infierno tiene otro plan contigo, que es seducirte, hacerte caer en pecados mortales y quitarte la vida rapidito, para que no tengas oportunidad de convertirte y te condenes para siempre en el infierno. Piensa en estas cosas en tu oración y aprendamos del ejemplo de Judas. Que la Virgen nos ayude, nos convierta, nos ilumine, para que no caigamos en el mismo error. Que así sea.